personas que ya están listas para iniciar nuestro webinar el día de hoy. El tema que abordaremos es fobia social y pertenece a nuestro ciclo de webinars semanales los días lunes a las 6 de la tarde. Este webinar de fobia social antecede a un webinar que habíamos realizado sobre ansiedad, ya que precisamente la fobia es pues un padecimiento que surge a partir de las manifestaciones clínicas de la ansiedad, y como parte de pues un reservorio informativo me gustaría compartir con ustedes algunos datos para empezar ya de lleno a consultar con nuestro experto, que va a ser el maestro en psicología Santiago Sandoval. Nos acompaña también la doctora Yarila Delgadillo. Doctora, por favor, aquí si nos sigue, gracias por estar con nosotros. Santiago, buenas tardes y un gusto estar con nosotros. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Perfecto, muy bien. Pues voy a compartir pantalla para hablarles de lo que les digo que serán nuestros antecedentes teóricos para abordar el tema. Ahí estamos. Entonces, bueno, la fobia social, como habíamos mencionado, pues es parte de las manifestaciones clínicas de la ansiedad. Y decidimos hacer este webinar porque su prevalencia en la comunidad pues, ha ido tomando gran relevancia debido a las situaciones que afrontamos hoy en día. Pues a situaciones sobre la contingencia sanitaria, las restricciones de aislamiento, y una vez que salimos de ellas, pues la convivencia con otras personas. Si vemos la figura que tenemos aquí, en el primer círculo a la izquierda se refiere a la edad de las personas que pueden presentar las fobias. Entonces, el 44% de las personas que se encuentran en una edad de entre 18 y 14 años son pues mayores a las personas con otro que pueden presentar también la ansiedad, pero con otro estrato en la edad. Esto es muy importante porque vemos que pues el gremio mayoritario está precisamente en la población joven y además la población socialmente activa o la población trabajadora, ¿no? Entonces, más adelante iremos platicando sobre cómo esto es de suma relevancia, ya que pues al ser una edad productiva, las consecuencias pueden ser sumamente impactantes. Y vemos cómo la contraparte en un 45% es menor a los 18 años. En cuanto a la proporción en la que se presentan las fobias, las mujeres son el grupo en donde es mayor recurrente este padecimiento, a diferencia de los hombres con un 34%. Existen varios tipos de fobia que las personas podemos presentar. Entre las fobias que usualmente son conocidas, tenemos, por ejemplo, el miedo a la fobia, miedo a las lesiones físicas, a la oscuridad, miedo a la sangre, a las lesiones o a las inyecciones, a las serpientes, a volar, a los espacios cerrados, a las arañas, a las alturas y a los tratamientos dentales. Hablo sobre esto porque al hablar sobre fobias, pues lo más común es que nos asociemos con aquellas fobias que son muy comunes y de las que se hablan en muchos lugares, ¿no? Entonces, pero existen estas fobias que se tratan sobre la interacción social y cómo las personas conviven con otras personas. Y mi siguiente diapositiva que les quiero mostrar es que cuando hablamos ya particularmente de los trastornos mentales,
Estas fobias pueden ser específicas y pueden manifestarse en diferentes maneras, como psicosis no afectiva, depresión mayor, distemia, que es una depresión crónica, el trastorno maníaco, que es el trastorno bipolar, la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de estrés postraumático, la fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo, el abuso o dependencia al alcohol o a las drogas. Y vemos en el recuadro naranja dónde se sitúa la fobia social. El recuadro nos dice sobre la columna que dice prevalencia de vida, nos habla con respecto a que este padecimiento, la proporción de personas que en toda su vida pueden llegar a presentar ansiedad es de 8 personas en 100. La prevalencia de personas que en un periodo de 12 meses, es decir, un año, pueden presentar la fobia social es aproximadamente de 5. En Latinoamérica, esta prevalencia es, aquí se dice que es menor. Es con 5 personas que en algún momento de toda su vida van a presentar la fobia y 3 personas que al menos durante un año van a presentar este evento de fobia social. Sin embargo, hay un concepto muy interesante que se llama la brecha de tratamiento, que es aquella diferencia que existe entre el número de personas que necesitan atención con aquellas personas que reciben la atención. Es decir, que mientras más grande la brecha, existe una mayor distancia en que las personas puedan acercarse a tratar o aliviar este padecimiento. Entonces, en América Latina, pues los números ya son diferentes porque existen mayor número de personas que a pesar de presentar la fobia, esta fobia social, no acuden al tratamiento. Ahí tenemos una barrera en este ámbito, pues empezar a conocer a qué se debe, ¿no? Si es la falta de información, la concientización de las personas, la falta de los servicios, etcétera. Pero bueno, entonces, con este contexto que les acabo de dar, pues empezamos con las observaciones del psicólogo Santiago. Y bueno, aquí, Santiago, me gustaría entonces preguntarte, desde la parte de la psicología, ¿cómo se define la fobia? Claro, gracias, compañero. Pues sí, tú ahorita nombrabas pues diversas como categorías, ¿no? Donde se engloban estos miedos, ¿no? Y, por ejemplo, había las alturas, ¿no? Había las arañas, la sangre, a espacios cerrados. Y bueno, ¿qué tienen en común estas categorías de miedos o cosas que les dan miedo a las personas, ¿no? Que es lo que arroja este estudio que estabas mostrando. Pues eso, que hay un miedo intenso, ¿no? Por alguna situación, algún objeto. En el caso, por ejemplo, de las agujas, puede ser un objeto o de algún instrumental. Pensando en el caso de las personas que tienen esta fobia, ¿no? A los tratamientos dentales, donde exponerse a el instrumental, ¿no? Puede generar esta sensación de miedo intenso. Y bueno, ese es uno de los criterios o cómo empezar a identificar que es un miedo intenso y que lo tienes muy, muy focalizado, que ya sabes qué es lo que te genera eso. Este miedo es consciente. Una persona se da cuenta de que tiene presente este miedo, o es un miedo irracional o del que no se puede tener conciencia. Claro. Sí, en el caso de las fobias, es un miedo que está identificado. Es decir, las personas te pueden nombrar o te pueden decir qué es exactamente eso que les genera. Esa ansiedad como que es inmediata, ¿no? Es muy rápida. Y bueno, también hay una particularidad que cuando tú identificas ese miedo, o las personas identifican ese miedo intenso ante esa situación, casi siempre lo van a evitar o van a generar muchas estrategias para evitarlo, ¿no? Entonces, esos puntos son fundamentales para empezar a identificar. Y las formas de evitarlo pues, pueden ser muy diversas.
pensando en fobia social, Ujú. que estaría relacionado más a un miedo, ¿no? O esta sensación de ansiedad o nervios intensos ante situaciones sociales, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, hablar en público, que es como uno de los más comunes, y eh, una estrategia, por ejemplo, para escapar, para evitar de esa situación, pues Ujú. puede ser no presentarte al día de tu exposición en la escuela, por Ok. ejemplo, ¿no? Ujú. O bueno, ahora en la nueva normalidad, porque también hay que hablar de lo que estamos viviendo, pues no lo sé, pensando, chin, voy a apagar la cámara, o puedo decir que la conexión se cayó, aunque no se haya caído, porque Ujú. enfrentarte a esa situación resulta muy, muy, muy desagradable, ¿no? Tanto que te impide poder desenvolverte o completar esa tarea, por ejemplo. O sea, digamos que este miedo a las situaciones sociales llega a tal punto que se puede prescindir de ella, o sea, se limita en el caso, como nos habías comentado, en una clase virtual, ¿no? Digamos que la primera señal es que apagas la cámara, ¿no? Pero un siguiente nivel podría ser que el maestro de forma directa solicite la opinión de esta persona y pues por este miedo ya no conteste o totalmente se desconecte, ¿no? Que salga fuera de línea, ¿no? Claro, y eh, por eso yo hablo de todos los, porque esa es una de las cosas que se pueden trabajar, ¿no? En una psicoterapia o con algún profesional, ¿no? Ujú. Comenzar a indagar en qué esfuerzos hace la persona o las personas para evitar esa situación tan temida, ¿no? Que en este caso, hablando de fobia social, Ujú. se remite a estas interacciones con los demás, ¿no? Entonces puede ser, como tú dices, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el profesor te pregunta a ti mismo así de, a ver, Ujú. fulanito o fulanita, ¿podrías contestar? O si en lugar de esperar a que alguien quiera participar, por ejemplo, para la exposición, ¿no? Ujú. Bueno, ahora no voy a hacerlo al azar y ahora voy a decidir qué. Fulanita, pasas tú primero a exponer, ¿no? Entonces, Ok. justo en ese momento, claro, estos esfuerzos tendrían que ver con la evitación, ¿no? Entonces, desde apagar la cámara, Ajá. salirte de la sesión así, ¡pum! O, por ejemplo, no sé, supongamos que aquí tengo el cable de conexión al ruteador, ¿no? Esta cajita que nos da el internet, y China lo Ujú. desconecto, ¿no? Por ejemplo. Porque también tiene que ver con una reacción de miedo intenso. Ajá. Entonces, en el miedo intenso lo que quieres hacer es Ok. Ujú. evitar, escapar, ajá, porque es una situación que percibes además, que ahí tendría que ver con la parte cognitiva, cómo lo evalúas y Ujú. si tú te sientes capaz, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces la evaluación que se hace, pues no va en términos de que tú lo puedas conseguir, sino que más bien tú te percibes que no vas a poder. Y entonces es mejor, pues, no estar ahí. A eso me Ok. refería con estos esfuerzos. Muy bien. Mire, Santiago, con respecto a esto tenemos pues una tablita donde Sí, se observan adelante. algunos ejemplos de los que nos acaba de mencionar. Entonces, Ujú. aquí la pongo. Entonces, para que Claro, la puedas apoyar claro. y expliques a la audiencia. Sí, bueno, sí, aquí como tú estás poniendo esta tabla, podemos observar que hasta arriba, bueno, esto está en inglés para nuestro público, pero en la parte superior habla o describe eh, esta cuestión de hablar en público, ¿no? Y, ay, espera, ya no la veo tan bien, podrías ampliarla un poquito. Ahí, ahí. La hice pantalla completa, ¿así se observa? Sí, pero casi no la puedo ver. Pero Ah, bueno, el punto es que ahí está, ahí está, ahí está. permíteme. Ah, sí, ahí está. Ahí está. Ok, entonces tenemos hasta arriba las conductas de hablar en público. Tenemos hablar frente a una clase, ¿no? Conocer Ah, nuevas personas precisamente. sería la tercera, ¿no? Ujú. Hablar, por ejemplo, esto también es muy, me gusta, ¿no? Esto de cuando tienes que hablar con una persona que representa cierta autoridad. Por ejemplo, los profesores, tus jefes, incluso tus padres, ¿no? Por ejemplo. Y aquí viene otra súper importante que tiene que tiene que ver, perdón, con ir a fiestas, ¿no? Porque en ansiedad social el tema es, bueno, ¿qué pasaría si me tengo que reunir con personas extrañas? ¿No? Ok.
y mantener una conversación o iniciar la conversación, ¿no? Pero además no se queda ahí, porque todas estas conductas comparten algo que sería, o estos contextos donde se dan estas conductas, compartirían una característica que tiene que ver con ser observado. ¿No? Y lo que las personas se imaginan que viene con eso, ¿no? Y que básicamente es, híjole, ¿y qué pasaría si se dan cuenta de que cuando quiero hablar, tartamudeo? O si me puse súper roja, o si estoy notando que mis manos están sudando y están súper mojadas, y entonces, ¿qué pasaría si las personas se dan cuenta? Casi siempre, las personas que pueden padecer, o este grupo de personas que tienen ansiedad social, tendrían a pensar que la valoración de los demás o del mundo sería negativa, O porque sea que, consideran que los demás casi siempre se van a dar cuenta, aunque a veces no sea el caso. Hay una predisposición a pensar en esta evaluación negativa. Yo lo menciono negativo porque ellos consideran que justamente así serían observados por los demás, ¿no? Entonces, ¿qué va a propiciar eso o qué va a tener como consecuencia? Pues que no te quieras exponer. Entonces, como yo decía hace unos momentos con la clase, por ejemplo, para ir a una fiesta podría ser lo mismo. Pues prefiero no ir, porque qué tal que pasa esto, ¿no? Entonces, parte del trabajo de la terapia es justamente identificar esas creencias o esos pensamientos acerca de su propia conducta en estas situaciones que tú muy bien describes, que son casi así súper bonitas en esta tabla, ¿no? ok, entonces estamos hablando de las personas que presentan algún criterio, alguna manifestación de la fobia social, recae el miedo en la parte de qué dirán las personas sobre mí. Y además, digamos que sobre esta parte, pues uno no puede controlar la percepción de las demás personas, ¿no? O sea, qué es lo que la Claro, otra persona piensa de mí. Eso aparte, pues precisamente no se puede controlar y a lo mejor debido a que no se tiene pues el control sobre los pensamientos de los demás, pues por eso es un miedo irracional, ¿no? claro. Pero entonces, ¿de qué forma sí se Ujú, puede controlar o dejar de pensar de esta ujú, forma, ¿no? O sea, que no es, yo no hago cosas o no me expreso con respecto a lo que los demás piensen, ¿no? Sino que me haga como una interiorización ujú, sobre quién soy, ¿no? claro. Sí, y bueno, aquí nombraste algo muy importante que tiene que ver con, pues yo no controlo las cosas que los demás piensan. Ajá. Entonces, debido a que eso es muy difícil, ¿no? Poderlo trabajar desde la perspectiva en una terapia, por ejemplo, lo que buscaríamos entonces sería exponerte. No lo vamos a Ok. poder controlar, pero Ajá. entonces te podemos enseñar ciertas habilidades para hacerlo. Ajá. Y entonces, digamos, no solamente es exponer a la persona por exponerla a ir a una fiesta, a hablar en público, a hablar en frente de la clase, a hablar con el profesor, eh, sino es dotarle de esas herramientas o estrategias para que entonces pueda hacerlo y se exponga con esas herramientas. Ajá. Es un poco como esta frase de, bueno, no mandar al soldado a la guerra sin el fusil, ¿no? O no dotarte de algo, ¿no? Porque justo sería Claro. muy contraproducente y podría ser peligroso y lo que buscamos en la terapia, también en el tratamiento integral, junto con otros campos, con otros profesionales, es eso, ¿no? Poder brindar de un tratamiento que integre todo, ¿no? Y sobre todo, pues, no exponer a los pacientes. Ok, entonces, digamos que todas las fobias, digamos, el concepto de fobia social se refiere a aquellas actividades en donde una Uh -huh. persona interactúa o convive con otras personas, ¿no? Esta es Sí, digamos que el centro de la fobia social, ¿no? sí. O Sería con, definido como este miedo o ansiedad intensa, ¿no? Ante situaciones uh-huh. sociales, ¿no? Ah, ok. Hay esta probabilidad percibida, o sea, por parte Uh-huh. de las personas, de que va a haber un examen o una evaluación donde la mayoría de las veces van a Uh-huh. pensar que serán rechazados o serán evaluados. Por lo tanto, la respuesta más común es decir adiós, evitar,
y no exponerse a realizarlo, ¿no? Entonces, esa sería como un poco más la definición en el caso de fobia social. Ok, perfecto. Y bueno, en este sentido, ¿qué pasaría si, por ejemplo, una persona que evita esta interacción social con otras personas, pues las va evitando cada vez de forma más recurrente, hasta llegar a un punto en el que se puede aislar? ¿O cuáles serían las consecuencias que tendría este fomento, digamos, de las fobias sociales, ¿no? Que no se atienda? Claro, como tú lo mencionabas, David, en la gráfica que presentabas, pues por las edades, ¿no? Pensemos en una persona que está en ese rango de edad, en ese momento de vida, ¿no? Donde a lo mejor, bueno, en la adolescencia, pues estás conociendo personas, justamente, ¿no? Quieres interactuar, te enamoras, conoces amigos, ¿no? Echas relajo, y lo que podría convertirse en una etapa súper bonita, en términos de las experiencias, ¿no? Vitales, se convierte en una etapa de mucho sufrimiento o malestar, ¿no? Como decimos a veces. ¿Por qué? Porque justamente este miedo irracional, intenso, ¿no? Ante estas situaciones ya muy detectadas, pues no te permite realizar ninguna de esas. Ajá. Entonces, el evitar va a tener como consecuencia, pues, tampoco disfrutar esas experiencias, ¿no? Y por lo tanto también nos puede llevar a otras situaciones, ¿no? Como que una persona se empieza a sentir triste, que su ánimo no esté de lo mejor, porque justamente quisiera, ¿no? Poder pasar al frente, quisiera poder hablar con su profesor, o en otros ámbitos, por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, puede ir también en decremento de tu Ajá. potencial, por ejemplo, académico, ¿no? O laboral, porque justo al entrar a la entrevista, o a lo mejor ya no llegas porque te escapas, ¿no? O te quedas en Claro. blanco, y entonces es un padecimiento, es un sufrimiento, es un malestar que las personas te describen así, ¿no? Se sienten muy tristes, ¿no? Y también justamente aquí la cuestión de la depresión tendría que ver con, pues pensar que no se puede hacer nada, que a lo mejor nadie te puede apoyar, o dónde podrías tratarte, qué profesional te podría tratar, si es el caso. También ahí nos enfrentamos con la desinformación. Claro, y bueno, mira, esto que acabas de comentar me resulta muy interesante porque precisamente en esta edad de 18 a 34 años, pues están en una situación escolar. Vamos a concentrarnos, digamos, como en los jóvenes, ¿no? Pero Sí. eh, digamos que este joven pues le manifiesta a sus padres que pues no le gusta interactuar con sus demás compañeros, ¿no? O sea, ¿en qué momento se marca una línea en la que los padres eviten que el hijo interactúe, conviva con otros, porque se debe a la presencia de la fobia social o una sobreprotección, ¿no? Y Claro, más ahorita como en estos casos de que todo es virtual, ¿no? Como en el bullying cibernético y todo esto. O sea, claro. ¿dónde se marca la línea, no? Sí. Perdón, aquí me gustaría a mí aclarar, perdón, la intromisión y dando continuidad a sus comentarios. En la fobia social, no es que a quien la vive no le guste socializar. Esto es muy importante. De hecho, lo que quiere es poder integrarse y poder socializar. Aquí no estamos hablando de un tema de elección. Aquí el problema es que quien está viviendo la fobia social tiene temor a la exposición y a la evaluación, y eso lo limita. De hecho, aquí un poquito para sensibilizar, a mí me gustaría comentar un poquito más de las consecuencias de las fobias sociales, y es, quien tiene fobia social tiene más riesgo de abandono escolar, con todo lo que eso implica. Tiene mayor riesgo de menor nivel educativo. Eh, para, para llevar a cabo un empleo tenemos que socializar adecuadamente, y entonces quien tiene fobia social también tiene mayor riesgo de desempleo por no desempeñarse como se espera durante las horas laborales. Tiene más riesgo además de presentar mayores días de ausencia, hasta 8 veces más respecto de días de ausentismo, hasta 8 veces más de riesgo
comparado con quien no tiene fobia social. La calidad de vida de quien tiene fobia social se ve severamente afectado y se pueden agregar diagnósticos como los que comentaba Santi, depresión, otros trastornos de ansiedad, pueden cursar más veces, tienen mayor riesgo, perdón, de intentos suicidas, de dependencia a sustancias. Recordemos que pues, la búsqueda de sustancias a menudo es secundario a síntomas de ansiedad. Entonces, la fobia social tiene consecuencias serias económicas, funcionales, que repercuten en la calidad de vida. Disculpen la intromisión, pero sí quería hacer esta diferencia. Quien tiene fobia social no es porque no le guste, es porque no lo logra debido al temor. Sí, doctora. Y entonces aquí me surge entonces otra pregunta. Entonces sería que, digamos que como lo marca la tabla, en un momento de la vida se puede presentar el riesgo de manifestar estas conductas, ¿no? Esta fobia social. Digamos que entonces en tiempos anteriores no se tenía el miedo a convivir, a interactuar con otras personas. Y ahora algo pasó que existe el miedo. ¿Cómo sabe la persona que precisamente eso ya no es normal? Porque antes sí lo hacía y ahora ya no lo hace. O sea, antes no le daba miedo hablar en público, hablar con sus maestros, ¿no? Ir a fiestas. Y no, lo que sí nota es que hay un cambio en su comportamiento, que donde precisamente se aísla, ¿no? Digamos, se aísla o evita situaciones. ¿Cómo sabe, cómo sabe la persona que hay algo pasó en él? Bien. Yo ahí lo que podría decir, y lo conecto con la pregunta que tenías desde hace rato, David, es parte de las habilidades sociales es pedir ayuda, ¿no? Entonces, como decías tú, ¿qué pasa si un chico o una chica le dice a sus padres, bueno, ese sería el primer paso, ¿no? Porque justamente puedes tener como ese referente, ¿no? A ver, antes yo estaba bien, ¿no? Y ahora no me siento de lo mejor, ¿no? Podría pedir ayuda. Y justamente por eso pides ayuda, porque a veces no puedes poner en palabras o no identificas bien, pero sabes que algo quizá no anda de lo mejor, ¿no? Puedes tener como esta sensación de desgano, ¿no? De desánimo, llorar más frecuentemente, no lo sé, algo te avisa, pides ayuda y a partir de ahí se puede dar la canalización, por ejemplo, con un profesional. Y parte del trabajo del profesional tendría que ver con eso, identificar que puede estar ocurriendo. Porque, claro, pues si no, no irían las personas, ¿no? Ese es como el apoyo principal, además de inicio, en la valoración, ¿no? De qué es lo que probablemente te está ocurriendo y a partir de cuándo, ¿no? No sé, a lo mejor podríamos pensar en un ejemplo de que una persona realmente no tenía esta situación para hablar en público, esta dificultad, por ejemplo, y a partir de alguna, pues, experiencia que fue particularmente estresante o le pareció humillante, comenzara, ¿no? Pensando un poco en la respuesta a tu pregunta, pero eso sería ya el trabajo que tendríamos que hacer, ¿no? Empezar a indagar, ¿no? Y entonces explicar en algún momento qué es lo que está pasando, ¿no? Porque esa es la demanda, ¿no? También de las personas. Claro. Y aquí de manera rapidísima, un foco rojo es el que, un foco rojo, cuando nosotros evaluamos, hablo de terapeutas, psicólogos o psiquiatras, parte de las áreas que evaluamos para saber cómo está la salud mental es la socialización. Entonces, y hay momentos de la vida en los que se espera en especial que haya mayor socialización. La adolescencia es un periodo importante. Entonces, sí es un foco rojo el observar que se aísla, que no tiene amigos, que se pone muy nervioso ante situaciones en las que tiene que exponerse. Son datos importantes y datos a considerar, ¿no? Sobre todo cuando nos vemos obligados a socializar todo el tiempo y son habilidades que requerimos tener. Claro. Gracias. Gracias. Bueno, y aquí, Santiago, de acuerdo a tu experiencia, la proporción que mostramos en la primera gráfica con respecto a la edad de mayor recurrencia entre 18 y 34 años son, digamos que, pues las personas que acuden
contigo a tratar este tipo de manifestación de la ansiedad. Sí, y generalmente también el mayor número de casos, bueno, a veces se presenta en mujeres, o bueno, es lo que yo he observado. Me preguntas por la experiencia, lo que he observado es en mayor proporción en mujeres, pero yo ahí también tendría cuidado porque también en una cuestión de cómo se expresan las emociones, los hombres están, y aquí me voy a meter en este rollo de construcción social, o sea, cómo se te enseña a expresar la emoción como un hombre, no estamos muy entrenados a hacerlo tan verbalmente, ¿no? Así de, oye, ¿sabes qué? Yo me siento triste, ¿sabes qué? Yo quisiera pedir ayuda, incluso la permisividad para el llanto, por ejemplo. Creo que eso hay que considerarlo, y por eso yo siempre tengo con mucho cuidado, ¿no? Cuando dice que en general es más mujeres, pero habría que ver pues cómo se recoge el dato y cómo se les pregunta también, ¿no? Pero en general, sí, eso es lo que yo te podría decir. Y la iniciativa de acercarse a una terapia es por parte del adolescente, del chico que padece la fobia social, o es canalizada por la observación de los padres. Aquí ¿qué dirías tú, Santi? Yo he visto de las dos. Como he mencionado ahorita, los adolescentes podrían mencionar a los padres que buscan ayuda, y los padres buscan entonces un profesional o canalizar, ¿no?, algún lugar. También puede ocurrir que los padres observan algo que no va bien, algo raro, algo que saca de onda, ¿no?, como dicen, y empiezan a buscar por su cuenta dónde podrían atender, ¿no? Yo, los que he recibido casi siempre son por adolescentes que le comentan a los padres y los padres canalizan, ¿no? Ok, Que entonces los llevan o buscan. son ellos Pero los mismos padres los son que... los que buscan el contacto. Ok, pero sí los jóvenes son los que detectan que algo está pasando en ellos, Sí, ¿no? Y a través de bueno, los padres se dirigen, ¿no? con fobia social, eso es lo que yo he visto. Ajá. Entonces, Ok, bueno. muy bien. Bueno, y ya entonces con respecto a la parte del manejo y la exposición que mencionas, la fobia social se puede tratar igual desde estas dos perspectivas que hemos mencionado anteriormente, bajo la perspectiva de la terapia psicológica y a través también de la perspectiva de la psiquiatría, Santi. Sí, nosotros consideramos que justamente además de la terapia cognitivo-conductual, ¿no?, que es útil para este tipo de fobia, ¿no?, porque te ayuda a evaluar tus pensamientos, a identificar formas alternativas de pensar, de poder comportarte, de poder reaccionar ante algunas circunstancias, y con esto pues disminuir, ¿no?, el malestar que causa esta ansiedad, este temor. También consideramos que es importante un tratamiento integral, y no podría ser de otra forma si no consideramos entonces cuál es el aporte y lo que entonces se considera desde el área de la psiquiatría, porque justamente tiene bastante información, muchos estudios acerca de lo que ocurre con la ansiedad en general y por supuesto también con las fobias, ¿no?, cuáles tratamientos muy importantes y que de hecho se requieren para el tratamiento, ¿no? Ok, y bueno, con respecto al periodo en la que podrías observar mejoría, ¿qué podrías decirle pues a la audiencia que está con nosotros? ¿En qué periodo aproximado, de acuerdo a tu experiencia, puedes empezar a notar como un cambio o esta parte en la que la terapia psicológica está teniendo este efecto, ¿no?, de volver a reintegrar a la convivencia, a la interacción? Claro. Bueno, ahí solamente quisiera hacer como una pausa antes de contestar eso. No sé si justamente de la pregunta anterior, antes de ir a esta, no sé si Yariela también quisiera comentar algo desde la perspectiva, ¿no?, desde el aporte del campo de la psiquiatría respecto a la fobia social. Gracias, Santi. No, reitero tu respuesta. El tratamiento es integral. Lo he dicho en otros momentos. Cuando hacemos abordaje en equipo, logramos atender todas las áreas que forman parte de relevantes a tratar en el trastorno. Y en este caso mencionabas tú, bueno, pues los neurotransmisores se ven modificados a través de tratamiento farmacológico y el resto de habilidades
la capacidad para exponerse, la capacidad para relajarse, bueno, pues está más que dicho que es la terapia cognitivo-conductual la que atiende fobias. Entonces, pues el tratamiento es complementario y es a la par, ¿no? Tanto psiquiátrico como psicológico. Gracias. Ok, muy bien, doctora, gracias. Bien. Y bueno, entonces ya respondiendo a la pregunta, sí, la idea de la terapia del modelo cognitivo-conductual es justamente tratar de apuntar o de trabajar sobre cambios ya sobre la conducta, ¿no? Sobre el pensamiento, sobre estrategias para la ansiedad, pues desde las primeras sesiones, desde la tercera a la quinta, por ejemplo, ya puedes observar Ok, entonces muy ciertos bien. cambios. Y bueno, puede irse hasta 12 sesiones, ¿no? La idea de este tipo de modelo es tampoco promover que la atención o la terapia pues dure más tiempo. Y bueno, quizá con las fobias es también una oportunidad, ¿no? Porque tiene ya protocolos muy establecidos para la atención, ¿no? de la fobia. Bueno, entonces con base en lo que nos acabas de mencionar, pues esto abre una gran posibilidad, ¿no? Una puerta a la reinserción de las posibilidades en el desarrollo que pueden presentar las personas, ¿no? O sea, si la doctora nos estaba comentando que las consecuencias de no tratar una fobia es pérdida de trabajo, abandono de los estudios, ¿no? Pues prácticamente quiere decir que el tiempo invertido en la terapia bajo estas dos directrices, psicológica y psiquiátrica, pues sin duda va a tener beneficios a largo plazo, ¿no? O sea, pues, es indudable, ¿no? El que, digamos, unas 3 sesiones, a partir de 3 sesiones se haga una incorporación, ¿no? Pero este apego a la terapia sí puede perdurar para que a mediano o a largo plazo, para que se tenga un buen desarrollo. Sí, justamente si tú como el usuario, ¿no? Que acude a las sesiones empiezas a notar cambios, es algo que puede motivar que continúes acudiendo y obviamente también que recibas una buena explicación, yo siempre digo así, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo, pues para que tú también digas, ah, bueno, ok, entonces si es esto, me empieza a quedar más claro qué es lo que puedo hacer, ¿no? De la mano del terapeuta. Creo que ese es un trabajo en conjunto, al menos así lo propone este modelo. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, aquí aprovecho para la audiencia, vamos a ir, nos estamos acercando al final, entonces para que aprovechen y nos pongan sus comentarios con las dudas que tienen y podamos resolverlas. Recuerden, aquí está con nosotros el maestro de psicología Santiago Sandoval. Él pues puede responder todas sus dudas con respecto a la parte de la terapia psicológica y su diagnóstico y tratamiento a la fobia social. También está con nosotros la doctora Yarila Delgadillo, desde la parte psiquiátrica, cómo puede estar asociada a la fobia social. Entonces, pues los esperamos con sus comentarios, por favor. Gracias. Y bueno, entonces continuamos con esta parte. Digamos que para resumir, Santiago, ¿cuáles son los puntos que podrías destacar con respecto al tema que abordamos hoy sobre la fobia social, desde la parte teórica y la parte de la detección, tratamiento y todo esto? Claro. Sí, que en el caso de la fobia social, pues entonces estaríamos hablando de un miedo intenso o ansiedad intensa ante situaciones sociales, ¿no? Donde está de por medio este examen o este examen percibido, mejor dicho, por parte de los demás, donde tiende a ser generalmente una evaluación negativa, ¿no? Sobre el desempeño o lo que puedas llevar a cabo. El tratamiento, pues, estaría enfocado a la exposición, por un lado, sí, y también a la parte del componente de los pensamientos de las personas, ¿no? Que justamente también juegan un papel importante en cómo se comportan, ¿no? En las fobias.
y en este caso la fobia social. Ahora, aquí lo que mencionaba la doctora acerca de esta reflexión, ¿no? La persona que tiene o padece esta fobia, este grupo de personas que lo padecen, claro que quisieran participar, ¿no? Integrarse, disfrutar, ¿no? Estas actividades que tienen que ver con la interacción y que justamente el no atenderlo puede llevar a diversos trastornos, el estado de ánimo, por ejemplo, o la depresión, ¿no? O como mencionaba la doctora, puede aparecer el consumo de sustancias. Entonces, pues sí, es importante atenderlo y saber que hay profesionales que lo pueden hacer, ¿no? Esos serían como los puntos que yo pondría, ¿no? Salvo que la doctora quiera comentar algo más, pues adelante. Doctora Yarila, ¿cuáles serían sus impresiones para acotar este tema y resumir? De manera resumida, cuando hablamos de fobia, hablamos de un miedo específico. Hablando de fobia social, estamos hablando de miedo irracional a situaciones sociales. Quiero yo agregar, abonando al comentario que hacía Santiago respecto a hablando de fobia social y eventos de acuerdo a género, un estudio que revisaba por la tarde describe que las mujeres, hablando de fobia social, sus principales temores son miedo a interactuar con figuras de autoridad, dar una charla mientras son observadas, ingresar a una habitación cuando otros están sentados, ser el centro de atención, expresar desacuerdo y ser las organizadoras de un evento o una fiesta. Y en los hombres me llama la atención, los eventos que se describen son menores y tienen mucho que ver con lo que comentaba Santiago del rol de género y este constructo social del que hablaba. Miedo a lugares públicos como son baños y a la interacción o el desempeño que pueda haber en estos lugares. Y devolver objetos. Esto es un evento asociado a hombres más que a mujeres, una fobia. Y el desempeño en citas. Entonces, si vemos... ¿Citas románticas? Citas románticas, sí. Si vemos, los eventos distan de acuerdo a género y esto es muy importante. ¿El hombre tiene más miedo a las citas románticas? Respecto a las mujeres, sí. Ok. Bueno, esto es de acuerdo a este estudio que revisaba, pero de acuerdo a lo que vemos en las consultas, me parece que se parece mucho, ¿no, Santiago? Sí. O sí hay relación. Sí, exacto. Y incluso podríamos pensar en esta reflexión ya desde esta perspectiva, este abordaje, ¿no? Desde estas conductas esperadas en hombres y mujeres en nuestra vida diaria, en nuestro mundo, que esa es la propuesta, ¿no? Cómo se configura. Tendrá que ver con el rendimiento, ¿no? En el desempeño en los hombres respecto a esta cuestión, por ejemplo, romántica o la competencia entre los varones, ¿no? Y que entonces se podría esperar que sí, en esas situaciones, pues, claro, exista la ansiedad, ¿no? Se dispare, ¿no? ¿Cómo te van a evaluar, ¿no? Entonces yo también apoyo esta parte del género y bueno, la verdad es que no podemos dejarla de lado, creo yo, hay que tomarla en cuenta. Ok, muy bien. ¿Algo más, doctora? No dejar de lado que si estamos hablando de este tema es porque la calidad de vida de quien cursa con fobia social se ve afectada. No quiero dejar de apuntar que si hablamos de fobia social, quien cursa con los síntomas de fobia social quiere lograr socializar, pero no está teniendo las habilidades necesarias para llegar a socializar y que, pues además, una fobia social puede ser comorbilidad a otros diagnósticos asociados a ansiedad o puede ser la puerta de entrada a otros diagnósticos como son consumo de sustancias y otros trastornos que tienen que ver con estado de ánimo.
Básicamente, ese es mi comentario final. Ok, muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Bueno, vamos a pasar a la parte de los comentarios. Entonces, por aquí Gabriel Castro nos saluda, también está Cinnamon Amerit, nos manda saludos. Saludos también a ustedes, Gabriel, Cinnamon. Muchos saludos a Elena también, buenas tardes. Verónica Sánchez nos dice excelente tema. Gracias, pues hacemos igual, tomamos mucho en cuenta su opinión para desarrollar los temas que aquí desarrollamos. Verónica nos pregunta, ¿es posible que se desarrolle esta fobia ahora con el miedo a enfermarse? ¿Con el miedo a qué? Enfermarse. Okay. Había yo leído la pregunta de Verónica y por eso fue que dentro de mi comentario final quería yo insistir en la definición de fobia social. Existe un miedo irracional a enfermarse, pero no es fobia social. ¿Cómo se describiría? Fobia social, acotamos situaciones sociales, situaciones en las que nos exponemos. Y de convivencia e interacción con otras personas, ¿no? Ahora, bien, esta situación actual por la que estamos pasando de pandemia ha sido detonador importante de síntomas de ansiedad. Sí. Pero hablando de fobia social como detonante y miedo a enfermedades, no. ¿Puede deberse a una sugestión ahí, por ejemplo, que más bien a la frecuencia de convivir con otras personas, pues se sugestione a que pueda deberse a un contagio, ¿no? Más bien, podría irse por ahí, ¿no? Pues a mí cuando doy respuesta a estas preguntas me gusta tener más información porque la posibilidad es amplia. Pues no sé, puede tratarse desde, podríamos estar hablando de trastorno obsesivo compulsivo, de hipocondria. Entonces, sí, necesitamos más elementos para dar respuesta a esta pregunta. Ok, doctora, muy bien, gracias. Y bueno, aquí Gabriel Castro nos pregunta que ¿existe una relación entre el mutismo selectivo y la fobia social? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿No? Bueno, aquí hay un concepto nuevo, ¿no? El mutismo selectivo. Sí. Bueno, yo ahorita no podría responder si existe tal cual una relación, pero claro que existen trastornos o situaciones relacionadas con la ansiedad, que son diversas, que tienen su aparición en diferentes momentos de la vida. Podríamos también incluso indagar, pues en los niños, cuáles serían, si no fobias, los miedos más comunes, ¿no? Eso sí también se podría revisar, por ejemplo, ¿no? Ok, y aquí para nuestra audiencia, para quedar claro con este concepto, ¿a qué se refiere con mutismo selectivo? No, bueno, si quieres ahora tú, Yarela, adelante. Sí, el mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad en el que quien lo vive no habla, pero en situaciones específicas. A eso se refiere lo selectivo. No es que no hable, no es que no sea capaz de hablar. Ciertas situaciones, generalmente que incrementan ansiedad, son en las que no habla o ante ciertas personas. De ahí la selectividad. Y contestando a la pregunta, sí hay relación entre mutismo selectivo y fobia social. Hay una relación muy alta. Al final, parte del espectro de ansiedad comparte también relación con trastorno de ansiedad por separación. Tanto el mutismo selectivo y la ansiedad por separación, la incidencia más alta o el momento en el que más se presenta es en la infancia. El trastorno de ansiedad por separación, pues son síntomas de ansiedad que se desencadenan en etapa escolar, principalmente cuando figuras cercanas, como son los padres, no están presentes o se alejan. Los niños empiezan con síntomas de ansiedad y temor. Y hay ideas ahí en ansiedad por separación de miedo a que le ocurra algo a quien lo vive o a los papás o a las figuras de autoridad. Ok, muy bien, doctora. Gracias. Bueno, aquí estoy viendo que ustedes logran ver en la sección de comentarios algunos comentarios más.
No sé si aquí se Yo vi que esas eran las dos preguntas, bueno, las dos preguntas que yo detecté son estas dos. Uh-huh. Ok, muy bien, pues si quieren, vamos aprovechen para mandar sus comentarios finales. Bueno, aquí Santi, pues lo que yo te quisiera preguntar o pedir es que pues en lo que llegan más comentarios, pues nos platiques un poco sobre el área que tú manejas y este tema de la fobia social, pues, ¿qué te pareció, no? Y a qué proyecta en esta situación actual. Ok. Bueno, la formación que tengo, bueno, sí, esa era si entendí bien, es justamente el modelo que trabajo, está basado en el modelo de terapia cognitivo-conductual. Y bueno, ese modelo provee herramientas de evaluación, pues, para detectar si existe algún trastorno relacionado con el espectro de la ansiedad y justamente entonces proveer un tratamiento indicado, ¿no? Como ya lo mencioné, siempre de la mano con el área de psiquiatría o pensando en el tratamiento integral, ¿no? Y bueno, acerca del tema, pues sí creo que es relevante, así como otros trastornos relacionados con la ansiedad, pues que se pueda dar una atención adecuada, ¿no? Que justamente estos espacios tienen el objetivo de sensibilizar a las personas a las que llegamos y mandar el mensaje de que se puede atender y que se puede hacer algo, ¿no? Eso es quizás lo que yo apuntaría. Ok, perfecto. Pues muchas gracias al público que nos siguió el día de hoy. Agradecemos mucho su participación. Que nos sigan a través de Facebook. Recuerden, también tenemos videos en YouTube. Y más adelante si tienen alguna otra duda, la vamos a contestar posterior. Recordamos que nuestro siguiente webinar es el día viernes 2 de abril con respecto a la conmemoración del Día Internacional del Autismo. Entonces, también los invitamos para que revisen nuestro calendario publicado en las redes sociales, donde en el mes de abril vamos a estar hablando diversos temas sobre el autismo. Entonces, los esperamos y les agradecemos a todos. Doctora Yariela, muchas gracias. Gracias, buena tarde. Los esperamos en los webinars del Día Internacional del Autismo, 2 de abril a las 6 de la tarde. Gracias a todos. Gracias, David. Gracias, Santi. Santi, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, David. Gracias, Yariela. Cuídense mucho.